Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Por estos medios, por mi perfil de Facebook de Iván Vilches y por mi canal de YouTube en el Conde Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por este nuevo día de vida que me regala y le pido a Él que me ayude a predicar su evangelio con denuedo y verdad, a fin de que su nombre y solo su nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Le pido que Él tome control y que Él me ministre por medio de su palabra y de su Santo Espíritu lo que yo haya de decir para gloria y alabanza del santo nombre de Dios de Israel y para bendición de su pueblo santo, que escuche su palabra y la crea. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a estar, hermanos y amigos, vamos a estar en Lucas 14, ¿verdad? Del 7 al 14. Vamos a estar hoy con pocos versículos en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, y que Él sea añadiendo su palabra de bendición y vida eterna. Amén. Vamos a estar con estos versículos del 7 al 14 solamente. Y bueno, que sea el Señor, mi Dios, el Dios de Israel, sea Él hablando a través de mi boca y sea Él bendiciendo a su pueblo con vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Ayer vimos ayer, ¿verdad? El lamento de Jesús por Jerusalén. Cómo Jesús se lamenta por lo que va a venir, o lo que va a caer, o el castigo, o el juicio que va a caer sobre Jerusalén. ¿Y por qué? Usted diría, hermano, ¿y por qué va a caer un juicio sobre Jerusalén si Israel es la tierra de Dios? Y bueno, sí, ciertamente, Israel es la tierra de Dios, pero es una tierra rebelde, o es una nación, mejor dicho, rebelde y dura de servicio, y que siempre se ha levantado contra su Dios, y que siempre se le ha dado la espalda a Dios que lo salvó, que lo formó y que lo creó. Y ahí vemos cómo mi Señor Jesús llora por Jerusalén. Aquí dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y se peleas a los que te son enviados. En realidad mi Señor Jesús, cuando clamó eso, lo hizo lo hizo tal vez con lágrimas en los ojos, hermano, porque Él sabía lo que venía, el castigo de Dios sobre esa tierra por causa de cómo había tratado, cómo ellos siempre habían tratado a los siervos de Dios, incluyendo a mi Señor Jesús, que lo iban a matar, que lo iban a desechar, que lo iban a entregar en manos de impíos para que los mataran, por lo cual Dios iba a castigar a esa nación por su infidelidad a Él, porque no conocieron el día de su visitación, porque como dice mi Señor Jesús en este texto: no sabes cuántas veces yo quise arroparte como la gallina arropa a los pollitos, pero tú no quisiste. Dios siempre a lo largo de la historia ha tratado de guardar, de proteger, de cuidar, de salvar a Israel. Dios siempre ha tratado de darle cuidado a Israel, de un padre y de una madre. Pero Israel como nación no ha querido.
Y tenemos el ejemplo de que mata y apedrea a los que son enviados por Dios. Si yo mato a un enviado de Dios, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que yo no quiero saber nada de Dios que lo envió. Todo lo que yo hago con el pueblo de Dios, se lo estoy haciendo al Dios que lo envió. Si yo no creo en un profeta de Dios, no estoy creyendo en el Dios que lo envió. Si yo le hago daño a la iglesia de Dios, yo estoy atacando, posiblemente sin querer queriendo, como dice el chavo, al Dios que lo envió y al Señor que lo envió. Entonces, ¿verdad? Este era el estado espiritual de la nación de Israel. Un Israel muerto espiritualmente hablando, un Israel que no conocía a su Dios, que lo alababa de la boca para afuera, pero su corazón estaba lejos de él, porque enseñaba como doctrina de Dios mandamiento de hombre. Así estaba en Israel, y mi Señor Jesús se lamenta grandemente porque mi Señor Jesús conoce el futuro y Él sabía el castigo que iba a venir sobre Jerusalén. Él sabía que en el año 70 después de él, el emperador Tito, un emperador romano, iba a invadir Jerusalén, iba a ser arraso con la ciudad santa. Por eso es que Jesús clama y dice estas cosas con lágrimas en los ojos y con un gran pesar en su corazón, porque sabía que la ira de Dios no iba a tardar en caer sobre esta nación a causa de que desecharon la roca que Dios estableció como roca principal y el fundamento eterno. A causa que desecharon la roca preciosa y aprobada por Dios, Dios los iba a desechar a ellos. Recuerden, hermano, lo que uno sembrare, eso segará. Como ellos mataron y apedrearon y golpearon a los profetas, a los que les fueron enviados, Dios los iba a tratar de la misma forma, sin misericordia, sin contemplación, sin ningún tipo de cuidado. Y eso fue lo que pasó. En el año 70 el emperador Tito invadió Jerusalén y arrasó con el segundo templo de Jerusalén. Arrasó con el templo, con la ciudad. Y hubo una gran mortandad. No sé si murieron, creo que, si no me equivoco, 1 millón de judíos en ese momento, en esa invasión. Así que bueno, todo lo que mi Señor Jesús dijo sobre Jerusalén, ese lamento de mi Señor Jesús acerca de Jerusalén estaba más que justificado, porque él sabía lo que le iba a acontecer a Jerusalén por la forma malvada, por la forma impía que había trazado a los profetas y a los que eran enviados, hermano, a los profetas y a los apóstoles de Dios. Ellos, el pueblo de Israel, hicieron lo que quisieron con los profetas y con los apóstoles de Dios, incluyendo el Hijo amado de Dios, que mi Señor Jesús aquí mismo dice de la forma como iba a morir. Él dice que iba a morir a la afuera de Jerusalén, cosa que no debería pasarle a ningún profeta de Dios. Ningún profeta de Dios debería morir a las afueras de Jerusalén. Ningún enviado de Dios debería morir, empezando por allí. Pero bueno, ya sabemos cómo es Israel, duro de servicio y bueno. Por otra parte tenemos la sanidad de Jesús, la sanidad que le hizo Jesús a un hombre hidrópico, a un hombre que, perdón, hermano, estamos en vivo y en directo. No más que me pasa a mí el chavo, pero bueno, gloria a Dios.
sí, después vimos la sanidad de un hombre que padecía o que era hidrópico, que que esta enfermedad, ¿verdad?, que se origina por un mal funcionamiento intestinal o de los riñones que le produce a la persona o al individuo que esta persona retenga líquidos, ¿okay? Y se le hinchan los pies y todo eso. Bueno, este hombre tenía esta enfermedad y bueno, Jesús estaba ahí con los fariseos y este hombre estaba entre ellos y mi Señor Jesús lo sana y le dice a los fariseos: es lícito de dar el día de reposo, más ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió. Fíjense bien, a lo mejor ellos callaron porque a lo mejor muchos de los que estaban ahí eran de los que estaban también cuando mi Señor Jesús sanó a la mujer que estaba encorvada a causa de un demonio. Entonces, como esa vez mi Señor le dijo que era hipócrita, porque era sábado, ellos el sábado desamarraban a los burros para que bebieran agua y eso y comiera. Y él le dice: ¿y cuánto más? ¿Y acaso yo no voy a desatar a esta mujer que es hija de Abraham de la ligadura del diablo? O sea, lo bueno que ustedes hacen por un burro, por un animal, por una criatura inferior que yo no lo voy a hacer por una hija de Abraham. ¿Acaso? Claro, porque ellos lo hacían cuando les convenía, ¿verdad? Entonces mi Señor Jesús le dice: no, ustedes lo que son una cuerda de hipócritas, porque cuando ustedes tienen un burro, ustedes no lo dejan de alimentar y no lo desatan, porque es sábado. Ustedes lo desatan y lo alimentan el día sábado. Bueno, asimismo, yo que fui enviado por mi Padre a hacer su voluntad, y que que todos los días que yo estoy en la tierra de los vivientes es para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Yo voy a hacer, mientras yo esté en la tierra de los vivientes, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y mi Padre que me envió quiere que yo desate las ligaduras, quiere que yo liberte a cautivos y libere a los oprimidos. Y eso es lo que yo voy a hacer por esta hija de Abraham. Y si se fijan bien, la llamó hija de Abraham, cosa que no, el título que no le dio a los fariseos, sino que lo llamó hijo del diablo. O sea, esa mujer que padecía esta enfermedad, ese hombre que padecía esta enfermedad era un verdadero israelita, porque era descendiente de Abraham, era hijo de Abraham. Y bueno, y ahora él le dice que quién de ustedes, si un animal de ustedes cae en un pozo, lo deja ahí porque es sábado y no lo saca. Claro está, hermano. ¿Quién de ustedes, si su animal cae en un pozo, no le tiene misericordia y lo ayuda a salir? Bueno, así mismo, yo voy a ayudar a salir a las personas del pozo donde se encuentran, del abismo donde están. No importa si es sábado, domingo, lunes, martes, Shabbat, Pesach, Yom Kippur, Yom Teruah, yo voy a hacer lo bueno delante de mi Padre. Yo voy a hacer la obra que mi Padre me dio a hacer, ya sea cualquier día de la semana, sea luna llena, luna nueva, luna menguante, sea cualquier tiempo. Yo voy a hacer lo bueno, yo voy a hacer lo que mi Padre me dio a hacer, porque para esto he venido al mundo. Amén. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen. Como íbamos a hacer poquitos versículos, me extendí un poquito en el resumen. Amén. Vamos a leer del versículo 7 a 14. Dice así la eterna palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Observando cómo cogían los primeros asientos de la mesa, refirió
a los convidados una parábola diciéndole, ¿ok? Cuando fueses convidado por alguien a boda, no te sientes en el primer lugar, no seas que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga de dar lugar a entonces comiendo con vergüenza, y entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueses convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Amén. Porque cualquiera que se humille será humillado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Digo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llenes a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes. No llames ni a tus amigos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas tú recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden pagar, no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, alabados al Señor que hizo los cielos y la tierra, alabados al Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de los ejércitos celestiales, alabado sea el gran yo soy por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ok, vamos a entrar en esta parábola. Otra vez, bueno, hermano, Bando, la tercera la vencida. Hoy no sé qué le pasa al teléfono, perdón, hermano. Hoy no sé, en verdad, hoy sí no sé qué le pasa al teléfono. Ya va, vamos a tratar de acomodar un poco. Bueno, en nombre de Jesús, disculpen, hermano, ustedes saben que bueno, lo que me pasa a mí no le pasa al Chavo del Ocho. Me van a llamar el profeta del desastre. Siempre que tú haces un video pasa algo, suena música, se va la luz, se me cae el teléfono, nada. Pero bueno, gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a leer como siempre versículo por versículo, que el Señor me ministre lo que yo haya de decir para que ustedes sean bendecidos, para que seamos todos juntamente bendecidos y el Señor nuestro Dios reciba gloria y alabanza. Amén. Amén. Pues se levantó como encogían los primeros asientos a la mesa, le refirió a todos los convidados con parábola diciendo, ok, Jesús estaba con un grupo de personas y se iban a cenar a comer, y él observó como muchos buscaban estar en los primeros puestos de las mesas, tipo los fariseos que buscan estar en las primeras sillas en la sinagoga. Posiblemente había allí en esa mesa donde iban a comer muchos fariseos, y él notó que estaban diligentemente buscando sentarse en los primeros puestos a la mesa. ¿Okay? Y por este afán, por esta situación que el Señor pudo notar, ¿verdad? Él dice una parábola.
con referente a esa situación, a eso que él está viendo, que es algo que en el pueblo de Israel estaba pasando mucho. Él dice que ¿se acuerdan que él dice que los fariseos buscan orar en las esquinas, que buscan ser saludados, que le digan Rabí, Rabí, que buscan las primeras sillas en la sinagoga? O sea, ya este mal o esta conducta no grata delante de los ojos de Dios ya era algo habitual en el pueblo de Israel, principalmente en el pueblo religioso de la época, en los que tenían cierta jerarquía, digámoslo así, espiritual. Ellos obviamente buscaban sentarse en lugares donde fueran visibles, donde la gente los saludara con reverencia, claro está, y la gente lo reconociera como hombres piadosos. Todo esto buscando ser visto por los hombres, claro está, y para recibir las glorias que vienen de los hombres. Amén. Entonces ya esto era un problema que no solamente Jesús observó en esta situación, sino que ya es un problema que Israel tenía. Recordemos que Israel pensaba que ellos eran los únicos que iban a ser salvos. Y cuando Juan el Bautista llega y le dice, no crean que por ser descendientes de Abraham van a ser salvos, porque yo les digo que a una de estas piedras Dios puede convertir en un descendiente de Abraham. Entonces ya ahí ellos se creían superior a los demás, ya ahí ellos tenían ese espíritu altivo, digámoslo así. Y bueno, esto se reflejaba también en la forma que ellos se comportaban. No solamente en que trataban mal a los gentiles, sino en la forma como ellos se manejaban en su vida diaria. Y este problema se agudizaba más precisamente en los religiosos de la época, en los fariseos, los saduceos y los escribas. Este problema se agudizaba más. Vamos a leer ahora el versículo 8. Cuando fuera convidado, aquí mi Señor Jesús comienza la parábola, ¿verdad? Dice, cuando fuera convidado por alguno a boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú estés convidado por él, que otro, no sea que otro más distinguido que tú estés convidado por él. ¿Por quién? Por el que nos convidó. Digamos que el que nos convidó a la boda es Cristo. Digamos que Cristo es el que nos convida. Y lo que él está explicando aquí es que si tú estás convidado a una boda, no te sientes en los primeros puestos. No sea que haya otra persona más importante que tú, que también haya sido invitado por él. Y vamos a ver qué va a pasar después. Y viendo a él el que te convidó, y viendo al que te convidó a ti, a él te diga, da lugar a él, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Fíjense bien. Esa persona que fue convidada a la boda se sentó en el primer lugar porque, ay, ustedes saben, todo el mundo me ve, yo estoy, pero nada, estoy viendo, y en el primer lugar todo el mundo me ve, todo el mundo me saluda, todo el mundo me conoce, todo el mundo va. Pero dice Cristo que cuando a nosotros nos conviden a una parte, no hagamos así, porque corremos riesgo, ¿verdad?, de que ese mismo que te invitó a ti también invite a otra persona más importante que tú. Y cuando esa persona llegue, te diga a ti, quítate y dale tu lugar a él.
Entonces allí, hermano, ¿qué va a pasar allí? Esperen, denme un momento, hermano, para quitar las notificaciones. Siempre se me olvidan. Disculpe. Pues no sé hoy qué pasa con este teléfono, la verdad. ¿Qué pasa con el teléfono este? Está dando más lidia, hermano. Bueno, gloria a Dios. Entonces, como le iba diciendo, ¿qué va a pasar con esta persona? ¿Qué va a pasar? Que esta persona va a quedar apenada. Porque se sentó en el primer puesto, haciéndosela de más importante que los demás, o tirándosela de más importante que los demás, como decimos aquí en Venezuela. Pero cuando llega el invitado, un invitado más importante, que también fue convidado por el Señor a sentarse a la mesa, le va a decir: quítate de ahí y dale tu puesto a él. Y dice aquí, hermanos y amigos, fíjense bien. Y entonces comienza con vergüenza a ocupar el último lugar. Claro, la persona se va a sentir mal, avergonzada, porque se creía mucho, pero por querer ser más que los demás, por estar de activo, de soberbio, va a venir uno más importante que él y va a ocupar su lugar. Y eso es parte de lo que le pasa al pueblo de Israel. Eso es parte de lo que dice mi Señor Jesús: los últimos serán los primeros, y muchos primeros serán posteriores. Hermano, porque es que el pueblo de Israel se creía la octava maravilla del mundo. Cuando mi Señor Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera Dios amó al mundo, a Nicodemo le hizo la cabeza así, se le explotó la cabeza. O sea, porque para un judío en aquel tiempo, en aquella época, para un judío de aquel tiempo, era impensable que Dios tuviera que ver con una nación aparte de Israel. Ellos se creían, como decimos aquí en Maracaibo, la pepa que son lo mejor de lo mejor, la octava maravilla del mundo. Y por eso mi Señor Jesús dice: los primeros serán los justos. Por eso mi Señor Jesús le dice a ellos que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Y los hijos, los que deberían haberse sentado con ellos, quedarán fuera de las bodas. Y ahí será llanto y el crujir de dientes. Entonces, hermano, Jesús lo que está diciendo aquí es: no sean así, no sean altivos, actúen con humildad. Aquí nadie es mejor que nadie, aquí nadie tiene corona. No crean en los judíos que por ser judíos y por descender de Abraham y por conocer la ley tienen el cielo asegurado. No crean que eso es así, porque tanto los judíos como los gentiles necesitan al único Salvador que Dios envió, a Jesucristo el justo. A Él sea la gloria. Entonces eso es lo que pasa a veces con la gente, que a veces la gente se cree más de lo que es. Fíjense bien, este convidado, que lo convidó el Señor a la boda, en la parábola, él vino y se sentó en el primer lugar, para que todo el mundo lo viera. Estoy bien, todo el mundo me ve, me conoce, me saluda, me respeta. Pero ¿qué pasó? Llegó un invitado más importante que él. ¿Y qué le dijo el Señor? No, echate vos a un lado, que llegó este que es mayor que vos. ¿Y cómo quedó el otro? En vergüenza, porque ahora había sido desplazado al último lugar.
Bueno, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por su dureza de corazón, por su dura serviz, porque Dios le enviaba a los profetas y los enviados y ellos los mataban, fueron desplazados al último lugar. Y los gentiles, que somos nosotros, los que antes éramos llamados gentiles, pero ahora formamos parte del pueblo de Dios, al igual que cualquier judío, ¿verdad? Ahora pasamos a ser más importantes que muchos judíos de raza. Nosotros somos judíos espirituales. Nosotros somos descendientes de Abraham espirituales por la fe que es en Cristo Jesús. Pero hay muchos judíos de raza y de nacionalidad que no lo son. Y esos son los que van a pasar la vergüenza cuando vean, cuando vean que muchos gentiles van a entrar en el reino de Dios y van a comer con Abraham y de Jacob y van a estar servidos por el Señor que los salvó, y ellos van a quedar por fuera. Así que aquí en la parábola de la boda, mi Señor Jesús dice: no se apresure cuando los convida a una boda, no se apresuren ustedes a tomar un asiento de privilegio. No, así no hagan ustedes, porque si hacen eso corren el riesgo de quedar avergonzados. ¿Amén? Vamos a ver qué nos recomienda nuestro Señor Jesús que hagamos en este caso. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan conmigo a la mesa. Amén. Fíjense bien, fíjense la sabiduría de mi Señor Jesús. No, ustedes, mis hijos, ustedes los que creen en Dios, realmente no hagan así. Ustedes no. Ustedes lleguen a la boda. Supongamos que para gloria de Dios llegamos a la boda del Cordero. Todo lo que debemos de llegar. Llegamos a la boda del Cordero. Hay una mesa servida, mi Señor Jesús sirviéndonos, y yo llego y me siento casi uno de los últimos, o de último, y mi Señor Jesús me dice: amigo, no, tú no vas aquí, tú vas más adelante, tú tienes un lugar de privilegio que te aparte más adelante, aquí no, ahí yo me voy a ver bendecido, y los que están en la mesa conmigo van a saber que el Señor me bendijo. Y fíjense bien que dice algo muy importante, y diga amigo. Fíjense bien, cuando estemos en la boda de Cordero, todos los que vamos a estar en la boda de Cordero somos amigos de Cristo. Entonces cuando él ve al Hijo suyo que está en un lugar que no le corresponde, porque a él le corresponde un lugar más adelante en la mesa, le va a decir: amigo, aquí, tú no vas aquí, muévete más adelante, ve a un puesto de mayor privilegio que yo te reservo a ti. Entonces allí, ¿qué va a pasar? Entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Amén, gloria a Dios. El Señor, mi Señor, me va a glorificar delante de los que están a la mesa, porque me va a decir: no, amigo, tú no vas aquí, tú vas en un puesto de mayor importancia. En cambio, si yo busco ese puesto de mayor importancia, voy a ser humillado. Esa es la cuestión de esta parábola. Ese es el núcleo, ese es lo importante de esta parábola, que no busquemos
ser glorificado por los hombres. Porque por eso que aquellos que fueron convidados se sentaron en primera fila, para que los hombres lo vieran y wow, este hombre, mira lo importante que es, sentadito en primera fila. No. Mi Señor Jesús dice, sean ustedes inteligentes y sabios y siéntense en la última fila, para que cuando yo venga, yo mismo los acomode en una fila, en un puesto de mayor importancia, y ustedes sean glorificados. Esa es la importancia. La importancia de esta parábola es: no busquemos ser glorificados por los hombres, no busquemos ser vistos por los hombres, sino ser glorificados por Dios y ser vistos por Dios. Vamos a ver el por qué. Porque cualquiera que se humille, cualquiera que te enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Así funcionan las cosas en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille será enaltecido. Ahí tenemos el ejemplo de mi Señor Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos nuestro rostro de él. Azotado y herido por Dios, más castigado fue por nuestras rebeliones, más por su llaga fuimos nosotros sanados. Jesucristo tomó el último lugar por nosotros. Jesucristo tomó el lugar de un pecador que fue azotado por nuestros pecados, molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Jesucristo tomó el último lugar. Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Se dejó escupir, se dejó desnudar. Sí, hermanos, porque, bueno, en las imágenes que uno ve de la crucifixión de Jesús, uno lo ve con ropa y eso, pero muy posiblemente ni eso, a lo mejor ni eso tenían, ni la ropa que le cubría abajo tenía. Entonces, él se dejó humillar, que lo escupieran, que se burlaran de él, que le dijeran: si tú eres un profeta, adivina quién te está pegando. Toda clase de insultos y de humillaciones. Y él tomó el último lugar. Los hombres le dieron el último lugar. Los hombres lo trataron como el ser más bajo, como el ser más malo que hubiera vivido sobre la faz de la tierra. Bueno, claro, los hombres, pero ahí se estaba consumando el plan de Dios. El hombre simplemente fue el instrumento que Dios usó para ejecutar su justicia en Cristo, satisfacer su justicia en Cristo. Pero lo que le quiero decir, hermanos, es que mi Señor Jesús tomó el último lugar. Él fue tratado como un gusano, él fue aplastado por Dios, él fue destrozado por Dios. Pero a causa de esa humillación, de ese último lugar que él tomó voluntariamente, ¿verdad? Como dice la Escritura, que Cristo, siendo en forma de Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando de forma de hombre como siervo y muriendo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Una gran humillación de parte de los hombres. Cristo fue muy humillado, fue puesto en último lugar. Es más, no fue ni considerado por el pueblo de Israel, fue desechado por esa gran humillación que Jesús padeció por ti y por mí en el Gólgota, que Jesús padeció por ti y por mí antes de llegar a ese lugar
antes mencionado, que Jesús padeció por los injustos para llevarnos a Dios, ¿verdad? Por toda esa humillación que pasó, Dios lo exaltó. Entonces fíjense, todo el que busca ser exaltado, como los que se sentaron en primera fila, van a ser humillados, pero todos los que se han humillado por causa de la voluntad de Dios, ¿verdad? Por causa del propósito de Dios, todos los que se han humillado van a ser exaltados. Jesús fue grandemente humillado, Jesús fue flagelado, Jesús fue, lo escupieron, se burlaron de él hasta que quisieron. Pero ¿a dónde está Jesús ahorita? Sentado a la diestra de Dios, en lugares de privilegio en las regiones celestiales, sentado en el trono de su Padre, con poder y gloria. Amén. Fíjense bien, Cristo se humilló, pero Dios lo enalteció. A cambio, el que se enaltece será humillado. Y un ejemplo que le puedo dar es el ejemplo de Satanás. Satanás es todo lo contrario a lo que hizo mi Señor Jesús. Él quiso estar en primera fila, pero en el cielo. Él quiso estar a la par con Dios, poner su trono en el norte, a donde estaba el trono del Altísimo, dice la Escritura. Ahorita no recuerdo mucho versículo, creo que es el 28, si no me equivoco. Y por esa altivez que hubo en su corazón, ¿qué le hizo Dios? Lo humilló hasta lo sumo y hizo que saliera fuego en medio de él. Y él era un querubín hermoso, pero Dios hizo que se volviera espanto para las naciones. Y el final del diablo es el lago de fuego y azufre. Entonces ahí tenemos dos caras de la moneda. Si tú quieres ser exaltado por el hombre, Dios te va a humillar. Pero si tú, por causa de la voluntad de Dios, y si tú, por causa de la justicia de Dios, y si tú, por causa del evangelio del reino de los cielos, eres humillado, déjame decirte, hermano y amigo, que tú eres bienaventurado, porque el que te va a exaltar a ti, el que te va a poner en el lugar que te corresponde, el que te va a ti a exhibir y a tu justicia va a ser Dios. Amén. El que te va a hacer a ti visible, no eres tú que te pongas a buscar el primer lugar, el primer puesto, el mejor puesto, no. El que te va a hacer visible y te va a exaltar y te va a poner en un lugar de privilegio que todos vean que Dios te colocó ahí, es el mismo Dios. Así que no busques gloria de hombre, busca la gloria de Dios. Si a ti te humillan por causa del evangelio, deja eso a Dios, que Dios se encargue. Porque Dios a su tiempo, conforme a su voluntad, Él te va a exaltar. Y todo el mundo lo va a ver. Al igual que todo el mundo vio, como el que convidó a la boda, exaltó a este hombre que se puso de último en la mesa. Todo el mundo vio que el que hizo la invitación lo exaltó cuando lo puso en puestos más adelante. Asimismo, si tú padeces como hijo de Dios por causa del evangelio, si tú padeces por causa de la justicia, aunque tú seas muy pequeño, Dios te va a poner en un lugar que vas a ser exaltado. Dios te va a poner en un lugar que vas a ser visto y que vas a ser reconocido. Pero es Dios. Cuando Dios es el que hace eso, o cuando mi Señor Jesús es el que coloca ese lugar de privilegio, es el que te coloca ahí, gloria a Dios. Pero cuando tú te colocas como el diablo se quiso colocar en el mismísimo trono de Dios, al ser un trono a la altura del trono de Dios, bueno, ya vemos lo que pasa con ese tipo de
En realidad que Dios los humilla para que vean que Él es Dios y que Él exalta a los hombres y que Él los humilla. Él pone reyes y Él los quita. Él hace todas las cosas para la gloria y alabanza de su santo nombre. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de soberbia, con ese tipo de conducta altiva, de estar buscando ser glorificado o ser visto o ser visible a los hombres. Busca siempre que Dios te ponga, que ese lugar de privilegio que tú quieres sea el que Dios quiere para ti, porque así recibirás gloria de Dios y los hombres verán también lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Entonces, bueno, porque cualquiera que se humille se humilla. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a los parientes. Vuelvan a convidar. Ya va, espera un momento. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus convidados, a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Claro, y también le explicó a este hombre que los había convidado, ¿verdad? Otra cosa le dijo: cuando tú convides a la gente a comer, no convides ni a tus amigos, ni a tus parientes, ni a tu vecino rico, no sea que ellos te vuelvan a invitar y así sea recompensado. O sea, uno no tiene que hacer las cosas con la mentalidad que esa persona me devuelva a favor. Ah, no, como yo sé que esa persona tiene, yo la voy a invitar a comer, porque como ella tiene más que yo, a lo mejor ella me invita para un lugar más lujoso. No, los hijos de Dios no tenemos que actuar basados en ese interés. No tenemos, fíjense cómo tenemos que actuar. Más cuando haya banquete, llama a los pobres, a los mancos y a los cojos y a los ciegos. Fíjense bien, más cuando tú hagas banquete, llama a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los que no te pueden devolver el favor. A eso llama. Tú no hagas banquete y si tú eres llamado a un banquete no te sientes. Piensa cómo van las cosas, ¿no? Primero le explica, primero Jesús le explica, porque a Jesús lo invitaron a comer y él vio como la gente buscaba sentarse en los lugares de privilegio, en los mejores sitios, ¿verdad? Y Jesús explica todo lo que ya dijimos, que no nos sentemos de primero porque puede venir el que los convidó y poner a uno más importante que tú en tu lugar y tú quedarás avergonzado, ¿verdad? Y ahora le está diciendo que cuando tú hagas una comida, cuando tú hagas una cena, cuando tú des un banquete, tú no llames a tus amigos, a tu familia, a tus parientes, a tus ricos, a los vecinos ricos que viven cerca de ti. No, tú no llames, no convides a aquellos que te pueden devolver el favor. Fíjense bien. Sino que llames a los pobres, a los mancos y a los ciegos. ¿Por qué? Porque dice: y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Fíjense bien, serás bienaventurado, porque esa gente manca, esa gente manca, ciega, esa gente pobre no te puede devolver a ti el favor, pero es Dios el que te va a recompensar. Dios es el que te va a remunerar por esta acción. Es Dios que te va a dar lo que tú te mereces. Es Dios el que te va a dar por esa buena obra que tú has hecho para con esa persona. Él te va a recompensar
en la resurrección de los justos, tú vas a tener de sobra. Amén. Entonces, hermano y amigo, es muy importante que un cristiano viva así, hermano. Que un cristiano no busque, porque vemos ahora que mucha gente busca ser visto y busca hacer shows por internet y busca llamar la atención, y para eso a veces utilizan profecía y a veces utilizan que nuevas revelaciones y a veces utilizan shows que hacen en las iglesias cuando aparecen discotecas y no casa de oración, como dijo mi Señor Jesús. Todo eso es para cautivar al hombre. Todo eso es para llamar la atención del hombre. Todo eso es para que el hombre se sienta bien y se sienta en un lugar de privilegio. Pero nuestro Señor dice todo lo contrario. No, tú no actúes así. Si a ti te invitan a una boda, a una cena, como esta que está ofreciendo este hombre, bueno, tú no busques el primer lugar, sentarte de primero. No sea que sea humillado cuando el Señor le dé tu puesto a otro más importante que tú. Lo que tú tienes que hacer es sentarte de último, para que cuando el Señor te vea allí, te diga, no, amigo, tú no vas aquí, tú vas más adelante. Y allí se ha glorificado delante de lo que está en la mesa contigo. Así como lo hizo mi Señor Jesús. Se colocó de último, se humilló hasta lo sumo, pero Dios ahora lo tiene en el primer lugar. Señor de señores y Rey de reyes, soberano de los reyes de la tierra, es mi Señor Jesús. Pero que Él se humilló y Dios lo exaltó. Si nosotros queremos un lugar de privilegio, dejemos que sea Dios el que nos coloque. Porque si Dios te coloca a ti en un lugar de privilegio, nadie te va a humillar. Nadie te va a humillar porque Dios, el Dios que es mayor a todos los dioses, el único Dios viviente, fue el que te colocó en ese lugar. Y si Él te colocó, nadie te va a poder quitar. Si Él te colocó, nadie te va a poder humillar. Pero si tú eres el que buscas ese lugar para, yo soy el mejor, mírame, ustedes que son más pobres que yo, ustedes que no saben nada, miren, entonces Dios va a venir y te va a dejar en ridículo, te va a dejar en vergüenza delante de todas esas personas, como le hizo al diablo. El diablo quiso dar un golpe de estado en el cielo, increíble. Alábeme, porque yo soy tan hermoso como Dios. Yo no amo a nadie. Yo no he hecho nada bueno por ustedes, pero yo merezco ser adorado como Dios porque soy hermoso como Él. Entre comillas doble, ¿no? Le estoy poniendo un ¿cómo pudo ser eso en los cielos? Alábenme, porque yo soy igual de sabio que Dios. Y yo merezco estar en el trono de Dios y merezco que las criaturas me den gloria a mí como se la da a Él. Pero el diablo no hizo nada por nosotros. El diablo no creó el mundo, el diablo no nos creó a ti y a mí. El diablo no merece la gloria por nada de lo que ha hecho Dios, porque todo lo ha hecho Dios. Entonces, pero lo que le quiero decir aquí es que Él quiso exaltarse a sí mismo, tener ese lugar de privilegio por supuestos méritos que Él percibía tener o percibe tener. ¿Y cómo terminó? Echado del paraíso de Dios, y Dios le prendió fuego en medio y quedó siendo un espanto para la nación, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Si tú quieres ser exaltado, no busques esa exaltación
glorifica a Dios, busca hacer la voluntad de Dios, y Dios, cuando fuese tiempo, te exaltará y tu gloria será vista por los hombres. Él te va a colocar en un lugar que los hombres van a ver que Él ha hecho contigo para gloria de Él y para gloria tuya. Amén. Pero es Él el que te va a promover, es Él el que te va a ubicar en ese puesto de privilegio, como hizo con mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús no buscó ese lugar de privilegio, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo puso a su diestra y le devolvió la gloria que, como Él había orado: Padre, devuélveme la gloria que yo tuve contigo hasta que el mundo fuese. Bueno, mi Señor Jesús se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo, le devolvió la gloria y lo puso en ese lugar de privilegio. Así tenemos que actuar nosotros los cristianos, los hijos de Dios, sin altivez, sino con humildad, y que sea Dios el que al fin y al cabo nos exalte cuando fuese tiempo. Someteos a la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuese tiempo. Y lo mismo va con la otra parábola, ya para terminar, que es así. Fíjense que es muy similar a la que acabo de resumir, pues. Ya va, hermano, que se me fuera. Lo mismo va para esta parábola. Él dice que cuando vamos a comer, entonces no comamos con aquellas personas que no pueden devolver lo que nosotros habíamos hecho por ellas, porque lo más probable es que la persona te invite a comer y a un lugar y así se ha recompensado. No, cuando tú invitas a comer, invitas a comer a personas que no te pueden pagar, para que sea Dios el que te pague, el que te remunere, el que te dé por esa buena acción que tú has hecho, el que en el reino suyo te pague por todo lo que has hecho. Amén. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido la predicación del día de hoy. Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que le haga paz, y la gracia de mi Señor Jesús, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo tu pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.